Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas de la Biblia, la historia de Job. Es un relato que nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento, la paciencia y la fe en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, rodeado de abundancia. Tenía una familia numerosa, 7 hijos y 3 hijas. También poseía una gran riqueza, miles de ovejas, camellos y bueyes. Era, sin duda, el hombre más próspero de su tiempo. En el cielo, Satanás se presentó ante Dios, quien elogió la rectitud de Job. Satanás, escéptico, sugirió que Job era fiel solo porque vivía en abundancia. Desafió a Dios, proponiendo que si Job perdiera todo, su devoción se desmoronaría. Dios permitió que Satanás probara a Job, pero con una condición: no tocar su vida. En un solo día, Job lo perdió todo. Sus bienes fueron saqueados, sus sirvientes asesinados, y lo más doloroso, sus hijos murieron cuando un viento fuerte derrumbó la casa donde celebraban. A pesar de su tragedia, Job no maldijo a Dios. En lugar de eso, se rasgó las vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de duelo, y cayó al suelo en adoración, diciendo: El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Viendo que Job no había maldecido a Dios, Satanás solicitó una segunda oportunidad, esta vez afectando su salud. Dios permitió que Job fuera atacado por llagas dolorosas de pies a cabeza. Job, en su agonía, se sentó en ceniza y se rascaba con un pedazo de cerámica rota. Job, en su miseria, fue incitado por su esposa a maldecir a Dios y morir. Pero Job respondió con firmeza: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Pronto llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes, al verlo, lloraron y se sentaron con él en silencio durante 7 días. Finalmente, los amigos rompieron el silencio. Comenzaron a debatir con Job, tratando de explicarle por qué sufría. Según ellos, su sufrimiento debía ser una señal de pecado oculto. Le urgían a confesar y pedir perdón. Pero Job mantenía su integridad, insistiendo en que era inocente. En su angustia, Job comenzó a clamar directamente a Dios. Quería respuestas. ¿Por qué un hombre justo debía sufrir tanto? Cuestionó la justicia de Dios, pero nunca perdió su fe. Anhelaba una audiencia directa con el Todopoderoso para defender su caso. Un joven llamado Eliú, presente durante la conversación, finalmente habló. Criticó tanto a Job como a sus amigos, señalando que Dios es justo y que el sufrimiento puede ser una prueba o una forma de disciplinar, pero no siempre es castigo por el pecado. De repente, Dios respondió a Job desde un torbellino. En lugar de explicaciones, le hizo una serie de preguntas que demostraron la infinita sabiduría y poder de Dios. Job, humilde y sobrecogido por la grandeza de Dios, reconoció la insignificancia de sus quejas. Finalmente, Dios restauró a Job. No solo recuperó todo lo que había perdido, sino que recibió el doble de riquezas y una nueva familia. Job vivió una larga vida, viendo hasta la 4ª generación, siempre fiel a Dios. La historia de Job es una reflexión sobre la resistencia en medio del sufrimiento. Aunque no siempre entendemos por qué ocurren las pruebas, la fe inquebrantable y la humildad ante el poder divino nos enseñan que Dios está presente, incluso en los momentos más oscuros.